Este simposio, en este caso lo hemos llamado Horizontes de Esperanza. Hemos hablado un poco en la sesión anterior, ¿no? Los jóvenes de hoy han crecido en un mundo que daba la sensación de que se deshacía, aun siendo el mejor momento de la historia para haber nacido. Pues eso, bienestar social, derechos, avances científicos, pues a la vez hay muchas cosas que vemos que se van deshaciendo, que las seguridades que teníamos, que habíamos construido, han dejado de serlo, ¿no? Pero es que, claro, ya voy enganchando con la sesión anterior. Entonces, aunque todas las épocas tienen sus dificultades propias en términos políticos, macroeconómicos, sociales, hoy queremos indagar un poco en esa crisis más profunda, que yo creo que es la más importante que atravesamos, que es la crisis de sentido. Y en medio de este panorama, que antes lo hemos pintado un poco, quería preguntarnos o quería que nos planteáramos si tiene sentido hablar de esperanza. Para ello hemos traído a tres personas interesantísimas que os voy a presentar a continuación, y luego les voy a ir haciendo preguntas para que ellos nos bajen a tierra, ¿no? Esta reflexión también a través de sus propias vidas y de todo lo que han pensado. Tengo aquí a mi izquierda a Inés García Paine, que es directora de Gestión de Personas, de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación Interna en Bankinter. Es compañera de profesión porque ella es periodista, tiene varios posgrados en el IES, en el IE, y sobre todo una larga trayectoria de dirección de comunicación en empresas grandes de diversos sectores, sobre todo en el energético, ¿no? Y ahora el bancario. También es presidenta de Alumni, de la comunidad Alumni de la Universidad de Navarra, y tengo que decirlo, es mujer de Miguel, que no sé si estará por aquí, ahí está Miguel, y es madre de 7 hijos. En el mundo académico, bueno, más académico, tengo aquí a mi derecha a Niceto Masferrer. Él es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Valencia. Se ha formado en varias instituciones internacionales, incluyendo el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo en Frankfurt, también en la Universidad de Cambridge en Reino Unido, en Harvard Law School en Estados Unidos y en la Universidad de Melbourne en Australia. Pero me parece interesante contaros cómo se define en su bio de Instagram, porque siempre, ¿no?, resume, es catedrático humanista, interesante, que te ayuda a vivir en libertad. También es conferenciante y escritor. Entre sus libros, Libertad y Ética Pública, Manual de Ética para la Vida Moderna. Cómo vivir en libertad siendo uno mismo. Hemos tratado muchos de estos temas, así que estamos deseando escucharte. Y bueno, con sus ponencias y sus escritos, pues contribuye al debate público sobre cómo las sociedades democráticas afrontan la libertad, el pensamiento, la ética y las instituciones. Y también desde una experiencia empresarial muy potente tenemos a Juanjo Alemán Gil, es socio fundador de Sisfarma, una empresa de la que es director de operaciones y de la que ha liderado su expansión en todo el territorio nacional, así como en Andorra, Portugal y Sudamérica. Liderar algo tan complejo yo creo que no significa solo especialización en números, ¿no?, que la tiene, sino también, como él destaca, es dirigir al equipo humano, ¿no? O sea que hay mucho de humanidad también en lo que es gestión de empresas. Ejerce también de profesor en 2 másteres en gestión de farmacia, en la Escuela de Negocios de Asefarma y en el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica. Gracias a los tres por estar aquí en un sábado lluvioso en Jaén, en el simposio. Y vamos al lío. A veces la sensación que tenemos al ver las noticias o al bucear un poco en las redes o simplemente mirando a nuestro alrededor es que hay como muchas cosas que no pintan bien, ¿no?, en el mundo que nos ha tocado vivir. Y yo quería preguntaros lo primero, ¿tiene sentido que estemos hoy hablando de esperanza? ¿Es ingenuo hablar de esperanza hoy? ¿Empiezo yo? Aniceto, por favor, adelante. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Jaén siempre es agradable, haga buen día o sea lluvioso como hoy, con lo cual, pues, fenomenal. Y muchas gracias, Almudena, por todo el trabajazo que estás haciendo hoy. Vaya, es decir, que te lo mereces, ¿no? Yo encantada. Bueno, entonces,
es un tema complejo, difícil, pero que al mismo tiempo nos afecta, que tocamos todos los días. Y como decía Voltaire, lo mejor para aburrir es quererlo contar todo, ¿no? Entonces yo voy a procurar no hacer eso, no querer contar todo, ¿no? Sino que mi intervención, yo había pensado que podía ser de unos 10 minutos, miro el reloj ahora mismo, así lo serán, y yo quiero hacer una breve presentación, una introducción que tiene que ver con esa pregunta que has formulado, y luego dar 3 claves que a mi modo de ver distinguen una libertad que es fuente de esperanza y que da sentido a la vida, y una libertad que te das cuenta que lo que hace es ser más bien una fuente de ansiedad, de insatisfacción y de miedo, sobre todo, de mucho miedo, porque es lo que veo yo en la sociedad y sobre todo en la gente joven, ¿no? Aunque yo soy académico y se nota en la manera de plantear las cuestiones, ¿no? A, B, C, 3 puntos, ya se ve desde un principio que soy docente, ¿no? La fuente principal de lo que voy a decir aquí no es tanto los libros que haya leído, que he leído, ni las reflexiones que haya hecho, que las he hecho, sino sobre todo se basa en la observación. La observación, lo que yo llevo viendo, pues 35 años, cuando empecé en la universidad estudiando Derecho, ahí ya me convertí en universitario. Yo, como me cuesta mucho madurar, no he dejado de ser universitario, sigo siendo universitario y probablemente me jubilaré. Soy de estos que a los 40 años, 50, seguimos todavía en la adolescencia, porque ahí estamos, ¿no? Entonces, yo creo que esta mañana se ha hablado del tema de ser fuente de esperanza. Y creo que todos podemos ser y debemos ser fuente de esperanza. Y yo en mi profesión vivo esto, o trato de vivir esto, porque no es fácil, pero esto la verdad es que esto me cuesta poco, hay cosas que me cuestan más, ¿no? Y es que la libertad posmoderna nos ha venido a decir que el ser humano es autosuficiente. Por tanto, no necesitamos de nadie. Cada uno hace lo que quiere, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto no es así, ¿no? Esto es una gran falacia. Es decir, necesitamos de los demás. Necesitamos que los demás nos quieran. Necesitamos ser acompañados. Entonces, por tanto, creo que es clave, todos podemos sembrar esperanza y ser portadores de esperanza cuando cambiamos la mirada hacia los demás, ¿no? Es decir, las personas que más han influido en nuestra vida son aquellas que han pasado quizás unos minutos, puede ser a veces unos minutos, yo tengo ejemplos de mi vida personal, una persona que ha pasado unos minutos, me ha escuchado y me ha dado unas palabras y para mí han sido claves, ¿no? Y son aquellas personas que nos han mirado y han creído en nosotros. Han sido capaces de ver en nosotros más potencial del que nosotros creíamos tener. Y creo que ese es un punto fundamental. La vida profesional tiene que llevarnos eso. Y yo les digo a mis estudiantes, yo no les miro a ustedes, les digo, no les miro a ustedes por lo que ustedes son ahora, sino por lo que veo que ustedes llegarán a ser en el futuro. Y estoy seguro que ustedes serán mucho mejores de lo que yo soy, no tengo ninguna duda, ¿no? Y no es una estrategia que utilice, sino que lo creo firmemente. Se ha estudiado mucho esa cuestión con el efecto Pygmalion, ¿no? Que si tú realmente crees mucho de una persona, esa persona es capaz de llegar mucho más lejos de lo que ella creía de sí misma, ¿no? Creo que ese es un primer punto que nos convierte a todos en fuente de esperanza para los demás. Pero yo quería centrar los minutos que me quedan, que deben ser 6 aproximadamente, ¿no? Quería centrarme en cuáles son 3 claves que, a mi modo de ver, distinguen una libertad auténtica que nos libera, valga la redundancia, y una libertad que lo que hace es esclavizarnos, ¿no? Entonces, son 3 ideas, que yo sitúo las 3 ideas bajo la idea de la primacía, ¿no? La primera idea es la primacía de lo interior sobre lo exterior. Vivimos una sociedad que es verdad que las cosas están mal. Esta mañana hemos tenido testimonios muy claros y dolorosos, ¿no? Y hay una persona que ha dicho, bueno, pues es que somos víctima de un sistema, ¿no? Pero claro, es verdad que la vida está más complicada hoy en día, ¿no? Y que podemos sentirnos víctima del sistema educativo, que no me ha ayudado a pensar, víctima de personas que han pasado por mi vida y lo que han hecho y me han dicho no me ha ayudado, ¿no? Víctimas quizá pues, de una relación con mi padre o con mi madre que no era la deseable, víctima de una situación complicada en el colegio que me marcó, de situaciones como esta mañana nos han contado, ¿no? De Ucrania y África, y que hace falta gente que esté a su lado y que acompañe, ¿no?
Eso es cierto, pero yo creo en la potencia creadora de la libertad. Y la potencia creadora de la libertad está en lo interior. Y eso es un tema clave. Lo exterior puede estar muy mal, pero si se fortalece lo interior, uno es capaz de hacer y de sobreponerse a circunstancias exteriores que son complicadas, ¿no? Luego explicaré un poquito más eso, ¿no? O si no, en las preguntas. Pero esto es así, ya lo decía el Principito, ¿no? Lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos, lo esencial. Todos conocemos el mito griego, ¿verdad? De los 3 dioses que se reúnen para ver qué tienen que hacer para hacer infeliz al hombre, para que el hombre no sea feliz. Y sabemos lo que decía Eolo, vamos a poner el secreto de la felicidad en la cima del monte más alto, ¿no? Y Poseidón, el dios del mar, dice, no, ahí lo encontrarán. Pongamos el secreto de la felicidad, vamos a poner en el sitio más profundo del mar. Ahí seguro que no va a llegar. El ser humano nunca será feliz. Y Zeus, el dios de los dioses, dijo, no. El ser humano es aventurero. Va a llegar a la cima más alta del mundo y va a llegar al sitio más profundo del mar. Vamos a poner el secreto de la felicidad en el fondo del corazón de cada uno. Y ahí es donde no llegamos. Y ahí está el fondo de la libertad. Con lo cual, este es el primer punto, la primacía de lo interior sobre lo exterior. El segundo punto, que a mi modo de ver es clave y que tiene que ver con el primero, es la primacía de la aceptación frente a las posibilidades de elección. Estamos en un mundo moderno que no solo erige la libertad en fuente de moralidad, sino que entiende que la libertad es mayor o menor en función de las posibilidades de elección que tiene cada uno. Usted tiene 10 posibilidades de elección, es 10 veces libre. Usted tiene 2 posibilidades, 2 veces libre. 20 posibilidades, más libertad. Pero esto es una falacia, porque tantas posibilidades nos desgasta psicológicamente, no sabemos qué tenemos que elegir. A mí me pasa cuando voy a un restaurante, prefiero el menú directamente, me complica tanta variedad de platos. Pues en fin, porque soy peculiar en eso, ¿no? Pero en otras cosas más importantes, pues esto puede angustiar, puede ser fuente de angustia, de ansiedad. Entonces, eso tiene más profundidad de la que parece. ¿Por qué? Porque si resulta que lo importante en la libertad es lo que yo voy a elegir, no sé qué elegir. Es más, prefiero no elegir. Y además sé que me lo juego todo en la elección, porque mi valía depende de la elección que haga, con lo cual lo que hago es no elegir. Me da miedo elegir. Hay gente que me ha dicho a los 60 años, mira, yo jamás he tomado una decisión en mi vida. ¿Será posible? ¿Pero no te has casado? Bueno, esto fue cosa de mi mujer, yo no. Bueno, pues, pero oye, pero eres juez, eres magistrado. Bueno, juez y magistrado no es ningún problema, porque las sentencias son para los demás. Pero cosas mías, decidir, no. Eso no soy capaz. Claro, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta darnos cuenta que lo más importante, lo primero de la libertad, no es elegir, sino que es aceptar. La libertad tiene que estar anclada en la realidad, porque la verdad es la realidad de las cosas. Conocerse bien, aceptarse como uno es, con sus luces y con sus sombras, y quererse como es. Y los que somos creyentes sabemos que detrás de esa aceptación, de ese regalo del que hemos sido objeto todos, hay un amor con mayúscula que es incondicional e irrevocable. Y esto nos da una paz y una serenidad en el modo de estar en el mundo, que somos capaces de asumir riesgos que otra persona no podría asumir de ninguna de las maneras, porque no tiene ese fondo, ese pozo de que sabe que la libertad se basa precisamente en una realidad que me ha venido dada y que realmente es lo más importante que tengo. Lo más importante que tengo no es lo que yo he conseguido con mis decisiones, sino aquello que me ha venido dado. Y la tercera clave, y termino, creo que han pasado los 10 minutos, la tercera clave es la primacía de la acción sobre los resultados. Vivimos en un mundo que parece que se valora a las personas por su capacidad, por su cuenta corriente, a veces, cuál es la nómina que le llega en el banco a final de mes, por su productividad, por su rentabilidad y sobre todo por sus logros. Y esto no es así. Esto no es así. Y lo sabemos en nuestra vida. Hay gente que tiene mucho éxito y que son desgraciados. Y personas que, humanamente hablando, superficialmente hablando, habría que decir, pues puede parecer que son unos fracasados y, sin embargo, tienen una riqueza interior y un grado de humanidad
que nos dan lecciones a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es importante, porque al final, y resumo, detrás de esa, cuando no damos primacía a lo interior, cuando no damos primacía a lo recibido y por tanto a la aceptación, y no damos primacía a la acción, ¿qué es lo que sucede? Pues que en nuestra vida lo que está muy presente son los miedos, las ansiedades, queremos tener seguridad de todo, tenemos que tener control de todo, y esto es imposible. En este mundo no podemos tener control de todo. Y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Que como no nos aceptamos y no nos queremos, nos pasamos toda nuestra vida ejercitando la mendicidad, buscando, siendo mendigos de la aceptación, de la estima y el reconocimiento de los demás. Por eso está triunfando las redes sociales. Pero claro, es un engaño, porque ¿cómo podemos pretender? Porque todos somos de algún modo mendigos a veces, ¿no? ¿Cómo podemos pretender que la gente nos acepte a nosotros mismos si nosotros mismos no nos aceptamos? Lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos tal como somos, darnos cuenta que nuestros errores son una riqueza impresionante. Sí, yo creo que lo que más me ha ayudado en mi vida son mis equivocaciones, que tengo muchas, y además diarias, muchas de ellas, pero eso es lo que más me ayuda a ser auténticamente humano, ¿no? Bien, y esto es todo. Muchas gracias. No, me encanta. Bueno, yo con este tema pintado así, yo creo que vamos a dar un aplauso. A mí no me preguntes ahora, ¿eh? No, porque vamos a tirar de esto último de, bueno, no sé si las equivocaciones, pero hemos estado hablando también en la previa, ¿no? Si tener esperanza tiene que ver con lograr lo que uno desea, ¿no? Lo que uno proyecta. Y yo quería preguntarte, Inés, también Juanjo te animo a contar, ¿no? Pero si alguna vez habéis puesto la esperanza, ¿no? en algo que os haya defraudado, o dónde creéis que debemos poner la esperanza, ¿no? También con vuestra experiencia de vida. Bueno, muchas gracias, Almudena. Hablar detrás de Aniceto no es fácil porque yo no soy académica, no soy catedrática y yo, bueno, pues os puedo contar parte de mi vida y cómo vivo la esperanza. Cuando me invitaba Chema y Pedro a participar en este simposio, bueno, me hizo mucha ilusión, lo agradecí mucho, pero realmente pensé, no sé muy bien porque ni soy teóloga ni sé qué puedo contar sobre la esperanza. Pero me dijeron, bueno, pues, ¿cómo la vives tú, no? Pues eso es lo que voy a intentar tratar de transmitiros. Dices si siempre se han cumplido, ¿no? Las cosas, eso es, cuando tienes esperanza, cuando se cumplen pues, tus sueños o lo que tú quieres o lo que tú esperas de la vida, pues claramente no. Por lo menos en mi caso no ha sido así para nada. Precisamente está Marta, una compañera de la universidad con la que estudié y con la que viví 5 años en la Universidad de Navarra cuando estudiábamos Ciencias de la Información, que hoy se llama Periodismo, pero que en aquel momento era Ciencias de la Información. Y yo nunca, ella lo sabe, nunca me imaginé trabajando en una empresa del IBEX, menos en un banco y menos como directiva. Ya os lo digo que era lo último que imaginaba. ¿Cuál era mi sueño? Mi sueño era ser presentadora de televisión. Como veis, no lo he conseguido. He quedado muy lejos. Pero es verdad que la vida a veces, ¿no? te da sorpresas y te abre puertas y ventanas mucho más grandes de las que tú misma imaginas. Y si eres capaz de adentrarte en eso que no habías soñado y que no habías pensado, pues a veces de repente te das cuenta que ese era tu camino, ¿no? Yo, ya os digo, empecé a trabajar en una revista de economía, que era lo último que imaginaba, pero era en el único sitio donde me dieron trabajo, así os lo digo, no fue una elección de aquí quiero trabajar, sino, de hecho, el director de la revista, cuando me hizo la entrevista, en un momento dado me hizo la pregunta fatal, que fue, bueno, a ti te gusta mucho la economía. Y yo ahí pensé, joder, si digo la verdad es que voy a quedar fatal porque es que no me gusta. Si digo una mentira me van a pillar además y además mi madre siempre me había dicho las mentiras tienen las patas muy cortas, tú siempre con la verdad por delante. Y dije, pues nada, venga Inés. Dije, pues no, la verdad es que no mucho. La cara de sorpresa todavía la recuerdo, porque es que se quedó como, pero y dice, entonces ¿para qué has venido? Digo, porque necesito trabajar y así de claro, estoy viviendo en Madrid y necesito dinero, necesito trabajar. Bueno, el caso es que para mi sorpresa me cogió este buen señor en la revista y me dijo que lo hizo por mi sinceridad, que lo hizo
hizo mucha gracia lo sincera que había sido. Me dijo, esta mujer pues va a ser sincera. Eso sí, le dije que soy súper trabajadora, que yo aprendo rápido, porque eso era verdad, que iba a poner todo de mi parte. Bueno, pues esa decisión en ese momento de decir la verdad fue lo que cambió mi vida para siempre, porque en esa revista conocí al que hoy es mi marido, Miguel. Dejé a mi novio de 5 años en la carrera y me casé con él en 1 año. Descubrí que era el amor de mi vida. Luego, además, fue lo que me dio la oportunidad de entrar en el mundo empresarial. El hecho de haber trabajado en una revista de economía, empecé trabajando en empresas como Unión Fenosa, que luego se transformaron en Naturgy, en los departamentos de comunicación. Llevo en Bankinter 14 años como directora de comunicación y hace 7 meses pues me plantearon el reto de ser la nueva directora de gestión de personas. Yo siempre que me han dado un reto, que me ha hecho mucha ilusión cuando Aniceto ha dicho que cuando las personas, lo que más nos ayuda es personas que confían en nosotros. Bueno, pues yo puedo decir que mi marido, que me dijo, no me cites, lo tengo que citar porque es parte de mi vida. Lo que me llevó a tomar las decisiones y a asumir las responsabilidades que me iban dando fue mi marido, porque yo decía siempre que no. Cuando me ofrecían un puesto nuevo de directora de comunicación, por ejemplo, yo dije no, porque además yo estaba embarazada del 6º de mis hijos. Le prometí en ese momento a mi jefe que no iba a tener más hijos. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, pero me dijo, no tendrás más hijos. Yo, dice, además no cabéis en el coche, no cabéis en la casa. Y yo, no, claro que no vamos a tener más hijos. Me quedé embarazada a los 3 meses. Se llevan 1 año exactamente el 6º y el 7º de mis hijos. Y fue una gran sorpresa porque Miguel fue el que me dijo, ¿cómo que no? Claro que tú puedes hacerlo perfectamente, es que eres capaz de ello. Él creía más en mí que yo misma. Yo no me imaginaba dirigiendo el departamento de comunicación de Naturgy y sin embargo él sí me veía ahí, claro que puedes hacerlo. Bueno, pues el caso es que al final lo haces, sales adelante y lo mismo me ocurrió en Bankinter. Y cuando me ofrecieron el puesto de directora de gestión de personas, algo que yo no he hecho nunca y llevo ya muchos años dedicada al mundo profesional, yo me considero muy especialista en comunicación, pero nada en recursos humanos, pues también iba a decir que no. Lo consulté con Miguel y obviamente que me dijo, claro que sí, porque además si Dios te ha puesto ahí es porque vas a tener que ayudar a mucha gente, a los 6.900 empleados del banco en países como Irlanda, Portugal, España, Luxemburgo, así que lo harás muy bien seguro. Bueno, pues dije que sí, estoy en este momento aprendiendo, enterándome de la función, muy contenta, muy ilusionada, con lo cual mi esperanza estaba puesta en ser presentadora de televisión, obviamente no lo conseguí. Entonces, sí, ¿qué te ocurre? Que no te puedes frustrar si tus sueños o tus aspiraciones o si pones las esperanzas en decir o soy presentadora de televisión o ya no voy a ser feliz nunca. Pues no, porque al final la vida pues te lleva a descubrir, ¿no?, que la esperanza está en el sitio que estás en ese momento y cuando estás en ese momento. La frase que has puesto de Omnia in bonus, yo digo, resume todo, ¿no? Esa es la frase que realmente resume la esperanza. Si realmente eres consciente que en el sitio donde estás, en lo que te toca hacer, es el mejor sitio para ti y es donde tienes que estar, pues la esperanza siempre llega, ¿no? Totalmente, y menos mal también te digo que no seguiste ese sueño, ¿no? Porque tu vida también ha sido muy interesante. No, te digo, habría sido pésima como presentadora de televisión, con lo cual me habrían echado probablemente, así que menos mal que nunca me cogieron. Juanjo, tú en tu vida también, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? O sea, no sé, ¿cómo has descubierto dónde tiene que estar la esperanza? Fenomenal, gracias, Almudena. Bueno, a mí cuando me invitaron al simposio, que se lo agradezco enormemente a la organización, me dijeron, hay que preparar una charla para gente joven, pero habrá de todo y solo veo gente joven. Niñas del club y algunos con mucha juventud acumulada, pero solo gente joven, con lo cual hemos acertado de pleno, ¿no? Mira, voy a intentar, yo siempre tengo muchas cosas que hacer y entonces soy muy práctico, porque si no, no me da tiempo. Entonces, voy a ir al grano intentando concretar desde la primera pregunta que ha hecho, ¿vale? Preguntaba al inicio si tiene sentido o quizá es algo ingenuo hablar de esperanza con todo lo que acontece, ¿no? Y yo creo precisamente que es justo todo lo contrario, ¿no? Es decir, no es ingenuo hablar de esperanza a día de hoy, sino que es totalmente necesario si lo hacemos como defendía la virtud de la esperanza San José María, ¿no? Que la veía siempre como una virtud teologal que debía animarnos a ganarnos el cielo y a anhelar el cielo y la vida eterna sin que ello supusiera abandonar cualquier idea de hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, teniendo claro que tenemos que ser capaces de hablar y de vivir de esperanza activa,
que es totalmente contrario a cualquier idea de pasividad. Tiene todo el sentido hablar de esperanza a día de hoy en el mundo de la empresa, de la universidad o del colegio o allá donde estéis, ¿no? Yo soy muy de refranes, entonces esta idea de esperanza activa debe ser totalmente contraria a la idea happy de oye, pues Dios proveerá, o bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Por supuestísimo que Dios va a proveer, por supuestísimo que nunca, jamás vamos a perder la esperanza, pero yo creo que esta esperanza activa, que no nace de un optimismo ingenuo, precisamente lo que debe hacernos es ayudarnos a darle la mano al refrán contrario de a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Vale? Creo que es muy acorde, además, al mensaje principal de San José María de santificar la vida ordinaria y el trabajo como camino inequívoco para ganarnos el cielo. Y creo, además, que esta es una de las claves fundamentales si queremos triunfar allá donde vayamos como empresarios o cualquier que sea nuestro trabajo. ¿Vale? Eso en cuanto a la primero. En cuanto a la segunda pregunta bueno, de dónde debemos tener nuestra esperanza, si tiene que ver la esperanza con los deseos, hay una charla muy buena que si no la habéis oído os animo a que lo hagáis, que es del obispo Munilla, que se llama precisamente así, educar los deseos, y trata sobre todo de hacernos entender cómo bueno, Dios ha sembrado una serie de esperanzas en nuestro corazón o de deseos en nuestro corazón, que si perdemos esa orientación al cielo, es decir, la verdadera esperanza es confiar en la promesa de que Jesucristo nos ha dicho que nos va a llevar al cielo cuando estiremos la pata, ¿no? Pues cómo el demonio aprovecha cualquier despiste para desordenar ese deseo que Dios ha sembrado en nuestro corazón y convertirlo en pecado. Entonces yo creo que aquí hay otra clave bastante importante para triunfar, ¿no? La gente joven, llevamos hablando todos estos 2 días de la incertidumbre, la inestabilidad laboral, de los deseos de prosperar que se ven truncados a veces en la gente joven. Pues creo que si somos capaces de trabajar esos deseos que todos queremos alcanzar sin perder la orientación al cielo, seremos capaces de verdad de ser felices, que al final es la meta que queremos todos, ¿no? Es verdad que vivimos en un entorno muy competitivo, donde probablemente tenemos compañeros que no le importa pisar cabezas, pero al final, si además de competitivos somos competentes, estoy seguro de que el camino va a ser mucho más llano, es decir, es mucho más sencillo para cualquier directivo de una empresa confiar en alguien. No, pues nos ponemos en la piel de cualquier CEO, ¿no? Tiene gente a su cargo que hace bien su trabajo, pero que no tiene escrúpulo ninguno, y tiene otra gente a su cargo que es capaz de hacer igual de bien su trabajo, pero que además vive valores y además son valores cristianos, y trabaja en equipo y pide perdón cuando se equivoca y ayuda a sus compañeros y siempre está sonriendo y nunca quiere la gloria para él, sino que es humilde y echa hacia atrás. Entonces todos esos deseos que son esperanzas, creo que si los vivimos como un motor de transformación hacia mí mismo, hacia los demás y hacia, por ende, el entorno de trabajo, será mucho más fácil alcanzar todos esos deseos, todas esas esperanzas que tenemos cada uno. Justo es perfecto que... vale, sí. No sé si podría apuntar sobre lo que ha dicho Inés y Juanjo, ¿no? Porque los dos se han complementado en sus opiniones, ¿no? Yo creo profundamente en los sueños. Creo que los sueños y los deseos son importantes en la vida. Y a veces cuando doy charlas a gente joven, empiezo con esta pregunta. Pensar cada uno, ¿cuál es el sueño de vuestra vida? Segunda pregunta, ¿estáis dispuestos a llevarlo a cabo? Tercera pregunta, que la vamos a compartir, les digo, y ahí empezamos con la charla, ¿no? ¿Cuáles son, a vuestro juicio, los obstáculos o dificultades que ya prevéis que tenéis que superar para hacer realidad vuestro sueño? Y lo que sucede es que la mayoría dicen es la opinión de los demás.
la opinión de los demás. Es decir, tienen miedo a fallar, miedo a defraudar, miedo a no complacer las expectativas de los demás, ¿no? Y entonces yo les digo que es importante tener un proyecto porque un proyecto tracciona, ¿no? Un proyecto te da sentido levantarte por las mañanas, ¿no? Dostoyevski decía que el secreto de la felicidad no consiste en vivir, sino tener un motivo por el que vivir, ¿no? Es decir, saber hacia dónde voy, ¿no? Y creo que los deseos y los sueños no consisten en un puesto profesional. No consiste en ser presentador de televisión, porque tú eres perfectamente feliz y menos mal que no has sido presentador de televisión, ¿no? Es decir, que Totalmente. yo creo que Zubiri decía que el ser humano no es que tenga misión, sino que es misión. Y el sueño yo creo que es el tipo de persona que yo quiero llegar a ser. El tipo de persona que yo me siento llamado a ser. Y entonces esto es capaz de superar cualquier adversidad, dificultad que la vida nos puede deparar, ¿no? Y efectivamente yo creo que es compatible, por una parte, tener sueños, tener deseos, alimentar esos deseos, también teniendo en cuenta los propios talentos y el propio genio que todo el mundo tiene, ¿no? Y al mismo tiempo saber captar cuando ese sueño o ese, digamos, proyecto personal, pues me parecía que eso era importante y igual me doy cuenta que no era tan importante. Es decir, yo creo que el proyecto personal va más en la línea de decir, pues oye, pues me gustaría subir al Everest. No, porque igual subes al Everest y a alguna hora de andar, pues tuerces el pie, no vas a subir al Everest. Pero tú sí puedes decir, mi proyecto personal es ir hacia el oeste. Y el oeste, ahí está el Everest. Si puedo subirlo, me encantará. Pero si no, yo puedo seguir hacia esa dirección, ¿no? Puedo ser el tipo de persona que quiero llegar a ser, ¿no? Y eso es compatible con tener deseos, tener un sueño, que eso te atraiga, que te traccione y al mismo tiempo ser realista y ver que aquello que creía que era fundamental en tu vida, pues no lo es, a veces por motivos ajenos a tu voluntad. Y eso te permite ir por la vida tranquilo. Porque digo, es que esto no es fundamental, ¿no? Me parecía que era importante, pero ya se ve que no lo es tanto, ¿no? Totalmente. Quiero tirar también de esa experiencia que tenéis vital, ¿no? En ámbito académico, pero empresarial, para que bajemos un poco a tierra también esta manera de vivir que estamos planteando, ¿no? Y sí, como vemos esta esperanza, porque claramente no os descubro la pólvora a nadie si afirmo que vivimos una época de polarización, ¿no? Unas redes que parece que nos conectan, pero que en general lo que nos generan es mucho aislamiento, ¿no? Porque cada uno tiene su pantalla, su algoritmo, es impresionante, pero el algoritmo que te sale a ti, Aniceto, no es el mismo que me sale a mí, no es el mismo que le sale a Inés, o sea, en ese sentido nos separa, ¿no? Por eso yo creo también que el Papa León está hablando mucho de unidad en la Iglesia, en la sociedad. Entonces, vosotros que habéis liderado equipos, que habéis sacado adelante pues grandes proyectos, ¿no? Con gente muy distinta. Vamos a empezar por Inés. ¿Cómo podemos ser ese ejemplo de unión, de esperanza para otros? A lo mejor vamos a centrarlo en el trabajo o no, a lo mejor piensas en las redes sociales, en la familia, pero... A ver, pues yo te cuento lo que yo hago, ¿no? O sea, yo creo que, claro, yo creo que en mi trabajo lo que intento hacer es una cosa que es verdad que la aprendí en el Opus Dei, ¿no? Que es a querer a los demás, a todos. O sea, entonces cuando me enfrento a mi equipo, ahora tengo 53 personas a mi cargo, pues intento, al principio me reuní con todos, con cada uno, porque no los conocía, para contarle un poco y les preguntaba pues qué aspiraciones tenía, a qué se dedicaban, por qué habían llegado al banco, qué tal, no sé qué. Y cuando entraba en la reunión, lo primero que hacía es un consejo que me dio mi marido, ya siento citarle tanto, pero es que es mi mentor y mi asesor, y me dijo, tú reza por esa persona en cuanto te sientes delante y yo le pido también a su ángel de la guarda, ¿no? Y entonces es verdad que la gente... Cuando pon amor donde no hay amor y hallarás amor, yo solo tengo en una slide de trabajo. Se lo pongo al equipo. Cuando hacía comunicación, la banca ya sabéis que tiene muy mala imagen y muy mala reputación, muchas veces injustificada, otras veces justificada en algunos bancos que no es Bank Inter. Pero, ¿qué pasa? Que yo les decía a mi equipo de comunicación, a ver, se trata de
de poner amor donde no lo hay. O sea, porque aquí pelear contra las cosas que salen mal ya salen. Entonces, pero nosotros vamos a tratar de poner amor, y la gente lo entendía. Uno que estaba en el banco, que era del Opus Dei, me miró como diciendo, no me puedo creer que haya puesto esta frase en una presentación, pero como la gente no sabe, parece una frase como de Twitter, de tal, como de estas de Mr. Wonderful y tal, y entonces yo la puse ahí, todo el mundo, pues sí, y es verdad, o sea, al final cuando la gente ve que te importa esa persona, que realmente tú quieres su bien, no solamente el tuyo, obviamente el tuyo, pero yo cuando llegué al equipo les dije, al nuevo equipo, les dije, mira, yo tengo 2 retos, que seamos el mejor equipo y el mejor banco para trabajar. Y le dije, el mejor equipo, todo el mundo lo querrá, digo, y el mejor equipo no es solamente un equipo productivo, rentable, eficiente, que lo tenemos que ser, está clarísimo, eso es como una premisa. Tenemos que ser súper trabajadores y muy buenos profesionales, pero tenemos que ser un equipo que creemos buen ambiente, buen clima. Le dije, un equipo feliz. Y me miraban con cara, digo, os puede sonar naif, pero no lo es, porque cuando la gente está feliz en el trabajo, cuando la gente está contenta, es más productiva. O sea, en el fondo, trabaja mejor y más, es que es así. Entonces, yo eso lo tengo comprobadísimo. Entonces, cuando la gente entiende que tú trabajas por tu bien, pero también por el suyo, no solamente por el tuyo, sino que realmente esas personas te importan, y que te importen es que hables mucho con ellas, que te intereses también por su vida personal, porque les preocupa, porque las motivaciones de cada uno, por lo que están en el banco, son muy distintas. Una puede ser solamente por dinero, pero otro puede ser por desarrollo profesional, otro puede ser porque no le queda más remedio. Es que cada uno tiene, y además las edades son muy distintas. Ahora, uno de los retos que tenemos en las compañías, cuando hablamos de diversidad, no es tanto la diversidad de hombre o mujer, que esa yo creo que ya está bastante superada, por lo menos en Bankinter tenemos presidente, consejera delegada mujer, imaginaros, sino la diversidad generacional. Es decir, cada vez tenemos gente más mayor trabajando y gente joven. Vamos a tener incluso 4 generaciones al mismo tiempo trabajando. Pues entender cada generación qué necesita, qué quiere, cuáles son sus anhelos. Pues eso yo creo que es lo que hace que puedas trabajar muy bien con todo el mundo y aunar fuerzas, o sea, y luego con un objetivo común, ¿no? Al final, en el empresarial, en el mundo empresarial tienes un objetivo claro, ¿no? Que es el banco, la empresa, los objetivos que tenga, los retos, los pones por delante y dices, y todo esto lo tenemos que conseguir, pero... O sea, trabajando en equipo, colaborando y llevándonos bien. Y la gente, yo les preguntaba, digo, ¿tú quieres ser feliz? Nadie te dice que no. Entonces dice, pues entonces vamos a hacerlo entre todos. Y luego me acuerdo que uno me decía, hombre Inés, pero yo tampoco puedo aportar mucho porque era administrativo en un sitio tal, haciendo muy... Le digo, mira, te voy a decir una cosa que le digo muchas veces a mis hijos. Bueno, que decía, la madre, creo que era la madre Teresa de Calcuta, decía, tú piensas que lo que tú aportas es una gota en el océano, ¿no? Cuando la gente hacía voluntariado o daba un poco de caridad, lo que sea, pero el océano es menos océano sin tu gota, ¿no? Pues yo le decía, pues si tú sonríes, si tú ayudas al de al lado, si tú colaboras, trabajas en equipo y no creas mal ambiente y no estás con cara de cenizo todo el día, pues vas a ayudar muchísimo al resto, aunque te creas que no, aunque te creas que lo tuyo no es tan importante. Y me miraba con cara de, bueno, no sé si lo he terminado de creer mucho, la verdad, pero sí que yo trato de decirle a todo el mundo que su trabajo es muy importante y el que lo hagan bien, que hagan bien. A la gente joven les digo, ¿te crees que estás haciendo una cosa que, bueno, total, es la consejera delegada la que manda? Digo que no, la consejera delegada sí, manda. Pero tu trabajo es muy importante para el éxito del banco y que tú lo hagas bien y lo hagas con buen ambiente, esto al final va a repercutir en todo el equipo. Entonces, que de todo depende. Entonces, yo creo que cuando trabajas, bueno, así es como yo trabajo y me ha ido muy bien, ¿eh? Y me gustan mucho los ejemplos que has puesto, eso, porque al final integrar la fe, ¿no? Lo que crees en el desempeño profesional, o sea, que se declina de maneras muy distintas, ¿no? Desde que viene alguien y rezas por él antes de... O a proyectar, yo pienso también, hay muchas frases de San José María que son perfectas para un pie de foto en redes sociales, ¿no? Porque tiene una parte humana, ¿no? Muy humana, que puede entender gente que a lo mejor de primeras no es creyente. Juanjo, a lo mejor antes has contado varias formas, ¿no? De trabajo así con esa perspectiva cristiana, pero... Mira, yo creo que es importante tener un criterio de unidad de vida. Es decir, no podemos ir a misa todos los días o los domingos o lo que cada uno tenga costumbre, ¿no? Y luego no trasladar toda esa vivencia a tu trabajo. Yo tenía un director espiritual hace muchos años, se llamaba Don Bernardo, que le dije, ya voy a misa todos los días. Me dijo, qué bien. Dijo, he triunfado. Y me dice, ¿y cómo lo notan los demás? Claro,
Entonces, esto hay que llevárselo a la oficina, ¿no? Mira, hace poco venía en mi empresa está formada por ingenieros informáticos, diseñadores gráficos y economistas con formación en marketing, ¿no? Uno de los economistas, que son los que atienden fundamentalmente a la farmacia, venía a decirme, no voy a decir nombre, no puedo más con este. Claro, yo le dije, ¿tú has probado a ofrecerle eso a Dios? Y el tío se quedó así diciendo, ¿este qué me está contando? Pero bueno, se sentó. Y hablamos del valor que tiene el ofrecer el trabajo para que Dios saque cosas buenas. A lo mejor yo no voy a ganar nada, ¿no? Entonces creo que hay que dar ejemplo teniendo esa unidad de vida. Este chico, el 1 de septiembre, se me fue de la oficina, era de los mejores que tenía, se me fue, ahora quiere volver, pero lo estoy castigando. Ya lo readmitiré. Y fíjate, cuando se fue, me mandó un WhatsApp, entendí que no quería decírmelo a la cara, que no es gloria mía, es de Dios, por supuesto, pero bueno, que me utilizó a mí para darme las gracias porque lo que más y mejor se llevaba de la empresa era haber recuperado la fe que le había perdido. Pues al final, y tú que eres directora de Recursos Humanos, al final tratamos con personas, tenemos que ser capaces de ver almas, ¿vale? Luego, mira, me he acordado, creo, me permitís coger el móvil, que yo tengo aquí mis notas. Te permitimos. ¿El profesor le permite coger el móvil? Sí, sí. Tengo aquí mis notas de hablar con Dios, que las guardo. Las encuentro rápido, ¿eh? Mira aquí. Dice, hemos de conducirnos de tal manera que los demás puedan decir al vernos, este es cristiano, porque no odia, porque sabe comprender, porque no es fanático, porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama, porque es generoso con su tiempo, porque no se queja, porque sabe prescindir de lo superfluo. Creo que es una manera buenísima de dar ejemplo a los demás y de al final, pues, utilizar esa virtud de la esperanza, como decíamos antes, como motor de transformación. Y por último, creo que para darle ejemplo a los demás es fundamental el lenguaje, el verbal y el no verbal, ¿no? Yo tengo un empleado que es por el que más rezo. ¿Me puedo poner de pie? Sí. Que este entra así. Los lunes. Dice, buenos días. Dice, día, otra vez lunes. Pues así, poca esperanza vamos a tener, claro. No es lo mismo cuando contagia entusiasmo. Aquí en primera fila hay un señor sentado que lo puedes llamar el día del año que quieres, que siempre le dice, ¿cómo estás? Y dice, en plena forma. Entonces, claro, pues no es lo mismo entrar así al trabajo con la joroba y lunes otra vez, que ser capaz de decir, venga, lunes otra vez, es una semana por delante, venga, que ya mismo es viernes, vamos, que se nos va la semana. Hay que contagiar alegría en el trabajo para dar ejemplo de que el trabajo es camino de santificación en la vida. Y se lo pueden aplicar a la universidad también, a la familia, o sea, yo creo que lo podemos aplicar a distintos ámbitos. Como estamos hablando de horizontes de esperanza, has comentado un poco, ¿no?, de ese trato con los jóvenes, lógicamente, que tienes, ¿no?, por tu trabajo. Pero ¿estás viendo tú este despertar también hacia, bueno, pues hacia eso, algo más espiritual, hacia la trascendencia, hacia la fe? Estamos hablando últimamente en los medios de comunicación todo el rato de esto, pero ¿cómo lo ves en las clases? Sí, yo veo a diario una hambre de espiritualidad, una sed de religión, porque la gente... Recuerdo hace 3 o 4 años de una charla para gente joven y el título era el siguiente: conocerse, 2 puntos, saber lo que me pasa. Yo no soy una persona conocida, soy un vulgar profesor de universidad, es decir, que no, es decir, una persona normal. No estoy en redes sociales, pero no soy una persona con seguidores o con muchos seguidores, ¿no? Pero estaba en la sala llena, completamente llena. Y entonces di la charla y viendo lo que iba diciendo, que la estructura es muy sencilla, explicaba que la situación actual de la gente es una situación que se podría resumir en 3 aspectos, que son insatisfacción, miedo e inseguridades.
Y fui desglosando esto. Y viendo cómo me miraba la gente, me di cuenta de que estábamos tocando un tema realmente... Entonces la gente tiene sed, podríamos decir, de Dios, de espiritualidad, y la gente te lo dice. Yo lo que hago cuando voy a clase es sobre todo crear un espacio de libertad, porque no existe libertad. Es decir, la gente no se atreve a decir lo que piensa. Y no se atreve a decir lo que piensa porque tiene miedo al juicio ajeno, a la opinión ajena. Y entonces yo cuando entro, trato de que aquella clase de 1 hora y media, lo que dure, que sea un momento de sinceridad, de libertad total, que uno pueda decir, y un tema clave, que yo hubiera contestado si hubieras preguntado lo que has preguntado los otros dos. Vale, también puedes contestar. Creo que es clave, pero no, yo sigo tu hilo, Almudena, que aquí lo que tú digas va a misa, es decir, que no. Es clave, fundamental, no juzgar a los demás. Ese es un tema que a veces pasamos de juntillas, así como de puntillas, así como si no, y es clave. Hay algo que nos emponzoña, que nos embrutece y que es completamente tóxico, y es juzgar a los demás. Y la gente no vive en libertad porque tiene miedo a ser juzgado. Eso yo lo digo en clase. Y procuro que, digo, aquí hay una regla, ¿no? Y la regla es que nadie puede tener tiene que rechazar cualquier pensamiento negativo de los demás. Y prohibido juzgar. Cada uno hay que aceptarlo como es y como piensa. Y aquella persona que piensa distinto como tú, tienes que darte cuenta que es la que te puede enseñar más. Porque te da otra perspectiva de la realidad, porque la realidad es poliédrica. Y lo que me sorprende es que viene gente luego a las tutorías y te comentan cosas personales. Y alguna vez yo les digo, ¿pero tú esto se lo has comentado a alguien? No. Ni a tus padres, ni a mis padres. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen miedo a hacerse especialmente vulnerables cuando cuentan lo que llevan dentro, lo que les ha pasado, y los primeros que no quieren sentirse es ante sus padres, porque quizá piensan que sus padres, en vez de acoger aquello, ¿no?, y de acompañarles, van a contristarles, van a defraudarles, van a juzgarles, y esto es lo que no quiere, ¿no? Entonces, claro, uno no puede vivir mucho tiempo así. Es decir, el corazón tiene una sed de infinito. Y esto está hecho así está diseñado el ser humano, ¿no? Entonces, cuando esto no hay, cuando todo lo que hay son pues sucedáneos, que prometen mucho y luego no dan nada, pues uno se cansa y dice, bueno, ¿y aquí esto hay algún sitio donde pueda ir, recalar y dé sentido a mi vida? Sí, por supuesto, yo esto lo veo, ¿no? Me apunto una Por cosa. favor, Yo creo, Aniceto, que tienes toda la razón y de un tema que tú habías comentado antes, Almudena, en tu charla, que he entrado en la parte última, pero que decías que la gente no se casa, quizá la culpa la tenemos los casados. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la culpa la tenemos nosotros de que la gente no vea como algo apasionante el matrimonio, sino como una losa que te ha caído a los católicos, una losa que nos ha caído y ya hasta que la muerte nos separa, porque así nos lo dijeron en la iglesia y es palabra de Dios y no me puedo separar. Cuando no va de eso, ¿no? El matrimonio va de una aventura apasionante que si la vives bien y disfrutas, pues es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Y lo mismo yo creo que con esto que dices, la gente, oye, ¿por qué la gente joven se siente que se le juzga? Porque nosotros probablemente no lo hacemos bien. O sea, digo nosotros los católicos, o sea, porque muchas veces echamos la culpa como al mundo, ¿no? El mundo es que juzga, el mundo es que hace, el mundo... Digo, bueno, ¿y yo qué hago? Porque igual nosotros no hemos acogido a los diferentes. Me ha encantado lo que has dicho de que no juzguemos. Juzgamos muchísimo. Cuando tú quieres a la gente y no la juzgas porque no sabes por qué ha llegado ahí, ¿no? Si quieres andar mi camino, ponte mi zapato. Es que no sabes qué zapato ha llevado esa persona, no tienes ni idea. Nosotros hemos llevado unos zapatos estupendos, la mayoría de nosotros, no os conozco, pero entiendo que si estáis aquí en un simposio de San José María, pues algo habréis recibido, ¿no? Entonces tenemos unos zapatos estupendos, una formación buenísima, probablemente unas familias buenas que nos han querido, me contaban hoy en la mesa, ¿no? Un matrimonio ejemplar que acoge a niños, que tienen unas historias terribles. Y dices, si ese niño luego, si sale mal, ¿de verdad que hay que juzgar a ese niño? O sea, es que nosotros a lo mejor seríamos peores. Entonces, o sea, un poco por hacer autocrítica, que la esperanza muchas veces no la llevamos nosotros. O sea, y que tenemos que ser los primeros que la llevemos, porque el resto del mundo que haga lo que quiera, pero nosotros que llevamos
¿no? Que esta formación, esta idea que tienes tan clara, que tenemos tan clara todo, pues yo creo que al final no lo hemos hecho tan así. Hemos despreciado un poco o hemos... También, lo contabas creo que tú, Almudena, también, ¿no? Nos hemos querido como meter en un gueto por miedo también a la intoxicación, ¿no? Es como... Y el Papa lo decía, que te vas a ensuciar. Si vas al mundo te vas a ensuciar, pero ya vuelve a limpiarte. Y vuelve al mundo, porque el mundo es nuestro, lo has dicho tú. O sea, estamos en medio del mundo. No es que me decía lo de sostenibilidad. Yo llevo muchos años sostenibilidad en el banco. Y había mucha gente que era, sostenibilidad, la Agenda 2030. Mira, han firmado 193 países. Si yo no estoy en el mundo, o sea, ¿quién va a estar en el mundo? ¿Tendré yo que defender las cosas? No, yo me quito del juego porque ese juego es horrible, entonces yo no me meto en el juego. No sea que me ensucie y que como es tan malo, pues no, pues métete y defiéndelo y mira las cosas, coge lo que une y quita lo que desune. O sea, que hay muchas más cosas que unen que desunen. Lo habéis hablado los tres, sí. Compasión. Lo habéis hablado los tres. Yo creo que es ser esperanza. Ser esperanza, ¿no? Digo, también nosotros, que cada uno intenta vivir la esperanza como puede, pero ser fuente de esperanza para el mundo. Yo creo que, si os parece, abrimos turno de preguntas, por si hay alguien que quiera comentar, preguntar. Miguel. No, no me lo creo. Bueno. No me lo creo. Mi marido no. No está permitido. Y Miguel, no me lo creo. O sea, miedo me da. Bueno, van a por los micrófonos. Tiene la voz muy alta. ¿Ya ves? Un aplauso a Miguel. Solo por alusiones, le he pedido que no me citara, ¿vale? Entonces, me ha citado. Pues yo me levanto para contestarle. Solo por alusiones. Me ha encantado la última intervención y lo único que quiero decir, porque ya que me ha citado, es que Inés hace todo lo que hace en su trabajo. Yo no soy del Opus Dei, lo fui, pero ahora no lo soy y tampoco es que esté muy cercano. Pero Inés hace lo que hace en su trabajo porque es lo que decía San José María que hay que hacer, que es Opus Dei. Es decir, Inés ha entregado su vida y ha dicho, Señor, tú en mi trabajo vas a hacer la labor, que es un banco, cambiar un banco. Yo soy un poco rojillo y soy contra los bancos y contra el capital y tal. Pero bueno, Dios le ha dicho a mi mujer que cambie un banco y que lo haga mejor. Pues eso es Opus Dei. O sea, ella está haciendo la labor del Opus Dei en McIntyre. Próximo ponente del simposio de San José María, Miguel Janer. Sí. Ya te lo dije. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias Setu, Inés y Juanjo. Yo quería preguntar cómo podemos organizar, cómo podemos priorizar las esperanzas, porque al final como tenemos esperanza en muchas cosas, sacar una oposición, tener una familia, que el Real Jaén ascienda, que llueva, que no llueva, hay esperanza de todo tipo. Pues cómo podemos, ¿no?, llegar a las prioridades, organizarlas. Bueno, como es un mare magnum siempre, pues para ver, oye, pues los criterios. Muchas gracias. Pues tú lo sabes. Vaya pregunta, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Teresa de Calcuta que dice que el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Es decir, es todo un proceso que empieza desde el silencio. Por tanto, desde la oración. Hay una gran conexión entre la oración y la acción, ¿no? Todo esto que antes he comentado de la primacía de lo interior sobre lo exterior, ¿no? Todo eso se resume en tiempos de silencio. Y yo creo que una persona que no tiene tiempos de silencio y soledad es prueba clara de que no se ha reconciliado consigo misma, que no está bien consigo misma. Y necesita siempre del ruido, del movimiento, de la gestión, de la acción, ¿no? Entonces, esto creo que es clave, ¿no? También nos suena la frase de que la acción nada vale sin la oración, ¿verdad? Que la oración es la base, ¿no? Entonces, yo creo que lo clave para eso es
es el silencio, es la oración, ¿no? Sin oración, bueno, yo menos no sería capaz de hacer nada, ¿no? Yo todas las mañanas, cuando me levanto y rezo, le pido a Dios siempre lo mismo, ¿no? Dame un corazón que me permite amar a los demás como tú les quieres y que me permita ver a los demás como tú les ves, ¿no? Y escucharles como tú les escucharías. Y lógicamente luego hay que priorizar tareas, ¿no? Hay que decir esto es más importante que otro, esto no sé cuántos, ¿no? Es decir, yo creo que es un arte que se va aprendiendo, pero el principio del arte está en el arte del silencio y de la oración. Eso es lo que yo te diría. Muy bueno. En el silencio, ¿no? También vemos esas prioridades. ¿Queréis responder también al chico? Bueno, yo creo que igual que decías tú, San José María, al hilo de tu comentario, dirías, santo sin oración, no creo en tu santidad. Y también un punto de camino que dice, haz lo que debes y estás lo que haces. Yo el consejo que podría dar para ordenar las prioridades, pues efectivamente pasaría por la oración, por supuestísimo. Y luego ser capaces, si en esas prioridades está algo de laboral, de empresa, que seas capaz de atender primero lo que es urgente, aunque no sea más importante, porque ya llegará tiempo de hacer lo importante cuando también sea urgente. Y también el criterio de unidad de vida que hablábamos antes. En la comida hablaba con un amigo que estaba reorientando laboralmente su vida. A él le apetecía una cosa, pero las circunstancias familiares no iban a salir favorecidas con esa posible salida laboral. Al final ha optado por otro. Entonces, creo que en la oración debes hablar con Dios qué debes priorizar y una vez tomada la decisión, pensar si eso te ayuda más a ganarte el cielo. Si esa prioridad número 1 te lleva al cielo, fenomenal. Si no, cambia. Bien. Por ahí otra pregunta. Bueno, agradecernos a los ponentes otra vez, pero yo voy a dar un testimonio de esperanza en este momento. A ver, yo fui profesora de Inés cuando Inés era apenas adolescente, ¿no? De física y química, De que se me física y daba química. fatal, por cierto. Entonces yo, cuando la veía por el colegio, por Sierra Blanca, pues dando vueltas y decía, esta es, o va a ser una gran directiva o va a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces yo ahora puedo ¿no? como decir que la verdad que tenemos que tener esperanza porque todo lo que se hace por ayudar a las personas, pues da su fruto, ¿no? Yo la veo aquí ahora hablando lo que hablaba, me acuerdo estando con ella explicando el ácido clorhídrico, ¿no? Y sin parar de hablar en clase, ¿no? Bueno, entonces, de verdad que lo que decíais vosotros, que bueno, el cariño, la amistad y sobre todo rezar por las personas es lo fundamental para conseguir esperanza y transmitir esperanza. Gracias. Gracias. Yo creo que está tu libro. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Antes de acabar, si hay alguien más de la familia de Inés puede preguntar, si no, no. Ah, bueno. Bueno, yo no soy No la familia de Inés, conozco. pero mira, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, perfecto, pero yo me muevo en un ámbito un poco de artistas, bohemios. Entonces, ¿cómo hacer comprender que tienen que bajar al suelo, que no solamente sirven los sueños o sea, lo que decía San José María, ¿no? Corazón, corazón en la cruz, o no sé, muchas cosas. ¿Cómo lo explicaríais vosotros, Aniceto? Y cuando dices de artistas, ¿te refieres a...? Pintores sobre todo. ¿Y que piensas que están muy en las nubes y no bajan eso a tierra? ¿O a qué te Pues, refieres? por ejemplo, con la materialidad o la economía o la praxis de su vida no son muy concretos, ¿no? No acabo de entender. Pues, por ejemplo, a ver, tengo amigos que solo se mueven por lo que sueñan y muchas veces tienen que poner los pies en el suelo, ¿no? Y yo les digo, mira, eso es muy bonito, o sea, que tú quieras vivir del arte, pero no es tu caso, no se está dando, ¿no? Por ejemplo.
Sí. No me gusta decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir, ¿no? En el capítulo 2 de mi libro, Cómo vivir en libertad, Que es el que se está vendiendo este está fuera. aquí Por vendiendo. favor, este es el dato que queríamos decir también. Está a la venta ahí fuera el libro de Aniceto. Bueno, pues ahí cuando hablo de esos sueños, de ese proyecto personal, de lo que vamos a hacer, de lo que uno quiere hacer en la vida, de ese tipo de persona que quiere llegar a ser, digo que hay que tener muy presente, primero, cómo uno es y cuáles son las circunstancias, el contexto en el que uno está, ¿no? Y es muy importante porque el ser humano es un ser dialógico, ¿no? Está hecho para el diálogo, está hecho para la apertura, ¿no? Entonces, al final, uno muchas veces descubre su vocación cuando junta las dos cosas. Junta en qué es bueno, qué se le da bien y cuál es la necesidad que existe en la sociedad, ¿no? Qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Entonces, ahí cuando uno está en ese acto, digamos, de discernimiento, tiene que huir de los dos extremos. Un extremo es el conformismo y el otro extremo es la ensoñación. Es la persona que no toca de pies en el suelo y quiere cosas que exceden completamente sus posibilidades. Y la persona que, como decía Henry Ford, el presidente de la Ford, decía que en este mundo hay muchas más personas que renuncian que no que fracasan. Porque uno directamente ya renuncia a algo que le gustaría, pero por esos pensamientos limitadores que todos tenemos, pues pues yo voy a ser más modesto y me voy a quedar con menos, ¿no? Entonces, esa decisión, ese equilibrio, ¿no? Como la virtud está en el medio, como decía Aristóteles, ¿no? Entre la ensoñación y el conformismo es lo que uno tiene que trabajar un poquito, ¿no? Y para eso hace falta una labor de conocimiento propio y hace falta a veces una labor de diálogo con alguien que también nos conozca y podamos contrastar el parecer con la gente que conoce un poquito nuestra vida y también el mundo, digamos, la parte del mundo que nos gustaría poner un granito de arena, ¿no? Gracias. De nada. Y perdona, y luego yo creo que hacen falta artistas en el mundo que no sean solo Picasso, porque oye, Picasso hay uno, pero que sean artistas que sueñen y que vean el mundo diferente a un banquero o solamente con temas económicos o como que quiero ganar mucho dinero, yo eso no se lo plantearía así, porque esta gente no está en esa historia. O sea, no, son gente que yo te lo digo porque yo tengo algún hijo artista que a mí me hubiese gustado que saliera ingeniero, pues sí, es verdad. Tengo una hija que era brillante en el colegio, con todo matrícula, dijo que quería ser notaria al principio y ahora trabaja en Cáritas, ganando muy poquito y siendo muy feliz. O sea, que al final cada caminante que siga su Que camino, vea el ¿no? camino, ¿no? Bien. Y que bien está lo que bien acaba. O sea, que a lo mejor esta persona dices tú, oye, pues, pero que los artistas tampoco lo puedes decir, venga, organízate, ponte, bueno, no sé. Anímales, no hacen conozco. falta artistas realmente. Claro. Vale, Sí, gracias. Pero artistas. que se sustenten con otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, No, pero o no. la belleza cambia. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Mira, no sé, seguro que muchos de los aquí presentes os acordaréis de una Tendis Talk que lo organizó los colegios Guadalimar y Alto Castillo, que tanto nos ayudan, por cierto, a vivir esa esperanza como motor de transformación de la sociedad. Y vino el doctor Mario Alonso Puig y contaba una anécdota. Creo, igual, tened en cuenta que los datos a veces en mi cabeza bailan más que un adolescente en la feria, ¿eh? Pero creo que era un médico de alto prestigio americano que era español y que quería que su hijo prosperase profesionalmente como él y que llegase muy lejos y muy alto. Y al final su hijo estaba arreglando motos en un taller en su pueblo. Y él entendió que su hijo era feliz ahí, no en un hospital de América liderando un equipo de miles de personas. Entonces, obviamente, hay que vivir, ¿no? Y hay que sustentarse económicamente y intentar tener prestigio profesional, pues bueno, para vivir con dignidad. Pero bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Si es feliz pintando, pues que intente tener prestigio pintando. Tengo un amigo, por cierto, que Picasso, durante su servicio militar en Melilla,
se alojó en casa de su abuelo y en agradecimiento por haberlo tenido, les pintó un cuadro que tiraron a la basura. y nada, años después se dieron cuenta de que habían sido un poco ingenuos. Tú guarda los cuadros por si acaso. Bueno, pues con estas preguntas, estas reflexiones, ¿hay una más o qué? No, yo creo... ¿Una más? Esta mañana don Pablo ha dicho una frase que no he podido después, no he tenido la oportunidad de preguntarle, y como su libro habla de libertad, a ver si me la puede contestar. Él ha dicho, si no te conoces a ti mismo, nunca serás libre. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Pero qué significa? Tenemos el libro a la venta. Fuera. Esto, la respuesta está en el primer capítulo del libro. Vale. Creo. Es cierto, es cierto. Yo ahí pongo que para vivir en libertad son 3 pasos. Fruto de la experiencia, de lo que yo he visto en la gente joven y de lo que he visto por mi experiencia personal y de lo que he visto, ¿no? Y lo primero es el conocimiento propio. Es decir, lo primero es conocerse, aceptarse y quererse. ¿Por qué? Porque la libertad solo se puede vivir desde la verdad. Y hay que vivir de la verdad de lo que uno es.